Damas y caballeros, les damos una cordial bienvenida a Entre Vidas, un espacio en el que cada historia cuenta. En el día de hoy me encuentro con una mujer que es atrevida, multifacética, pero también una mujer resiliente. No les digo más porque en el día de hoy ella misma nos va a contar su historia. Bienvenida, Miriam Bastardo. ¿Cómo estás? Gracias, Indy. Muy bien. Contenta de estar aquí, de poder contar mi historia. No suelo ser entrevistada, soy yo siempre la que ha hecho entrevistas y me encanta poder compartir un poco de lo que he aprendido y, bueno, de mi historia de vida. Agradecerte en primer lugar por decir sí a nuestra invitación, de verdad lo valoro mucho y estoy muy agradecida. No, yo creo que esto es un proyecto fabuloso, más bien gracias a ti por emprenderlo, por tener el valor de salir adelante con esto. Siento que es muy importante compartir historias de vida, porque saber lo que a otras personas les pasa, muchas veces estamos en procesos difíciles y conocer historias de otras personas nos pueden salvar. Amén. Así es. Bueno, para conocer tu historia, yo necesito que tú me lleves a tus orígenes. ¿Dónde naciste? Yo nací en Caracas, en Venezuela, en la maternidad Concepción Palacios, en San Martín, hace 49 años. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana mayor, se llama Neribel. Ella es, pues, mi gran amiga, o sea, una persona para mí entrañable, mi hermana, mi coach, mi consejera. La admiro mucho. Es la que comanda nuestro búnker familiar, porque nosotros en la familia nos sentimos un equipo muy cohesionado. ¿Y cómo tú me describirías tu infancia? Mira, mi infancia fue hermosa. Yo tuve una hermosa infancia de cambios. Viví en Caracas desde que nací hasta aproximadamente los 10 años. Luego me mudé para Puerto La Cruz, donde estuve toda la etapa de bachillerato. Ya ahí no es tanta infancia. Pero la infancia que viví en Caracas fue una infancia muy bonita porque siempre, estuve en un colegio maravilloso que fue el 12 de febrero con profesores geniales que me enseñaron mucho y marcaron mi vida. Luego estuve también, luego los fines de semana con mi mamá, mi papá, hacíamos planes o nos íbamos al Club El Dorado o, ¿sabes? Entonces era plan de piscina, de jugar o nos íbamos, o ese fin de semana mi papá tenía juego, entonces era irnos al juego de pelota con mi papá. Hacíamos actividades o mi mamá, no, nos vamos para el cine y entonces recuerdo mucho a mi mamá verla, porque antes no había internet ni nada de esto, entonces era buscar en el periódico las películas, el circo. Mi mamá siempre nos quería llevar a todo, o sea, que fuésemos a todo lo que está ocurriendo. Y eso era para ella súper importante, que nosotros disfrutáramos la vida de Caracas y las posibilidades de poder tener actividades todos los fines de semana. Eso lo recuerdo gratamente. ¿Y cómo es tu relación con tu mamá y con tu papá? Bueno, con mi mamá es una relación, no sé si atípica. Yo veo que muchas personas hablan a diario con su mamá, yo no. Yo con mi mamá no necesito hablar diariamente. Yo sé que cuando llamo a mi mamá, tengo que tener cuidado porque me escanea que me sabe. Mi mamá me conoce la mirada, lo que digo, el tono de voz. Yo no necesito decir mucho para que ella sepa lo que me está pasando. Con mi papá es diferente. Mi papá me llama 3 veces al día, sabe mi rutina, lo que hago, el trabajo, todo. Mis amigos lo conocen. Mi papá me llama y yo presento a quienes están conmigo. Soy muy pesada con mi papá. Pero mi mamá es diferente. Mi mamá es una mujer que yo sé, o sea, yo la llamo y hablo con ella, pero no tengo la misma relación que tengo con mi papá. Yo te voy a hacer una pregunta un poquito curiosa sobre este vínculo materno. ¿Qué tanto hay de tu madre en ti? Pues creo que mucho. Yo soy mucho como mi mamá.
aunque a veces, ¿sabes? Uno con las madres, cuando más te pareces, más chocas. Sí, sí, por eso te lo pregunto. Sí. Entonces, yo sé que yo soy mucho como mi mamá en el aspecto del cuidado personal. Mi mamá me enseñó a ser una mujer muy cuidadosa de los detalles, de la importancia de la imagen y también de lo correcto. Mi mamá es abogada y mi mamá sí es algo que detesta y nos enseñó a evitar, es hacer ni trampas, ni deshonesta. Las cosas tienen que ser bien hechas y correctas. Valores. Mi mamá es Hitler con eso. O sea, no puedes. O sea, las cosas tienen que ser correctas. Bien. Ni se te Como debe ocurra. ser. Sí, claro, pero sabes que a veces uno como madre, uno es muy, ay, bueno, pues sí, pues, no, mi mamá, eso está mal. Y mi papá también, pero mi mamá, Más recta. súper correcta. ¿Hay alguna persona que haya estado en tu infancia que haya motivado la persona que eres hoy, que haya influenciado? Pues mi abuela Lourdes, mi abuela fue una mujer muy espiritual. Yo creo que me dio, así como en mi familia me dieron el andamio de lo correcto, de los valores, de la fachada, de la importancia del cuidado personal, porque, a ver, no es tanto la vanidad del cuidado personal, sino que tú agradas a otra persona cuando tú estás bien cuidada por fuera. O sea, si yo vengo aquí y estoy... Y sobre todo tú te sientes diferente cuando... Claro, pero ven acá, si yo llego contigo a una reunión y no me lavé los dientes, no me bañé, no tengo desodorante puesto, eso te afecta a ti, ¿sí o no? Entonces, cuando tú te arreglas, tú solo no te arreglas por ti, tú te arreglas también porque agradas a los demás y eso es importante. O sea, uno tiene que sentirse bien, lo primero, sí. pero también saber, porque a veces no tenemos ganas de arreglarnos, Sí. saber que el tú cuidar tu presencia personal también es una atención al otro. Sí, por ejemplo, yo te agradecí porque de verdad lo agradezco cuando una persona se arregla porque, ¿sabes? Como que le da importancia. Esa es la palabra. Claro. Le importa. Claro. Si no te importa... Vienes como cualquier cosa. Sí, sí. Pero mi abuela, y volviendo porque yo me voy y me enrollo como una persiana, mi abuela me enseñó el contenido. Mi mamá, mi papá nos enseñaron la estructura, pero mi abuela me dio contenido espiritual. Mis padres me dieron la formación moral, ética, educación, todo. Pero mi abuela me dio algo, bueno, que eso se lo voy a agradecer todos los días de mi vida, y es la parte espiritual. Eso me ha dado a mí, yo creo que me ha salvado realmente en muchas oportunidades, porque era una mujer entregada a la religión, era muy católica. Yo nunca iba a misa, nunca, pero yo llegaba a Carúpano con mi abuela y mi abuela nos llevaba todos los fines de semana a misa. Y era un planazo, porque ella tenía una pick-up negra, una Silverado, y montaba a todos los nietos en la parte de atrás de la pick-up. Y todos íbamos atrás a la misa, nos llevaban a comer raspado, helado, y luego a jugar. Ibas contenta por el raspado y el helado. ¡Claro! Porque a mí me pasaba también, cuando iba a la iglesia. Sí, sí. Los domingos, yo iba por... Esa era la meta también. Sí. Además, pero bueno, te tienes que portar bien, si no, no comes sí. raspado. Entonces, no, buenísimo, yo me la pasaba muy bien. Y luego, en la medida en que fui creciendo, ya eso se transformó de la salida del helado, cuando me tocó ya ser más adulta, vivir sola, que necesitaba, yo sentía que me faltaba algo y me acordé de esos momentos. Yo dije, yo tengo que regresar a mi casa. Y empecé a ir a la iglesia, tuve una reconversión muy fuerte. Y yo eso se lo agradezco mucho a mi abuela. Bueno, en mi vida espiritual hubo personas muy importantes. Mi abuela Lourdes, una amiga que se llama Maribel Sicán, y bueno, luego otras tantas que también me han conducido a lo que soy hoy. Si tú pudieras volver a un momento de tu infancia,
¿cuál elegirías y por qué? Pero un momento de mi infancia lo elegiría ¿por qué? Que lo recuerdes. O sea, si tú pudieras volver a un momento de tu De infancia. alegría. No lo sé. Bueno, supongo que sí, porque ¿quién va a quiere volver a repetir algo de dolor, sino de que te haya... Que me haya llenado. Ujú. Pues las navidades en casa de mis abuelos, con mis primos, en Carúpano o en Puerto La Cruz. Porque la familia de mi mamá estaba en Carúpano y la familia de mi papá estaba en Puerto La Cruz. Entonces, claro, había que ir uno a otro porque se tenían que turnar. Pero esos fin de año, esos 24 de diciembre, sí me encantaban. O sea, yo creo que esa fue la parte más espléndida de mi infancia. Y en tu adolescencia, ¿cómo tú describirías esta etapa? ¿Cómo fue mi adolescencia? Yo fui muy loquita. Yo hice muchas cosas. Háblame de eso. A ver, mi adolescencia fue... ¿cómo? A ver, es que yo llegué siendo muy tímida porque cuando llegué a Puerto La Cruz, de Caracas, yo llegué así como intimidada porque era algo nuevo, pero luego como que, bueno, no sé, me solté, me gustaba salir, o sea, sentí la independencia en Puerto La Cruz. En Puerto La Cruz me sentí muy independiente porque yo podía salir sola con 13 años, 12 años, yo podía caminar el centro, eso en Caracas no lo podía hacer. Puerto La Cruz era una zona más segura en ese momento. Okay. Y eso me dio seguridad. Y luego muy joven, entré al gimnasio. Me acuerdo, porque yo estaba aburrida, o sea, las hormonas, yo no sé qué pasaba conmigo. Y yo le dije a mi papá, y tenía una amiga, Katina, que empezó a ir al gimnasio. Y yo dije, papá, yo quiero ir al gimnasio. Y fui al gimnasio, mi mamá me llevó todo el cuento, me inscribí. Y eso para mí fue lo mejor. O sea, empezar a ir al gimnasio fue como mi momento de estar conmigo, aprendí a entrenar, tuve entrenadores fabulosos que, como era la mini, ¿sabes? Tenía 13 años y entonces me ayudaban a entrenar y yo veía cómo la constancia me ayudaba a crear mi músculo. Eso me ayudó mucho a saber mi cuidado personal y también a drenar ansiedad. Sí, es muy, muy importante. Porque yo había empezado a tener sobrepeso. Bueno, siempre he tenido que lidiar con el sobrepeso. Sí, no se nota. Sí, pero yo he tenido una lucha horrible con el sobrepeso. Siempre fui como la gordita. ¿Y te hacían bullying por eso? Yo me hacía el bullying. Porque yo siempre sentía como que no era suficiente. Entonces, siempre quería hacer dieta, me comparaba, sufría. ¿Y llegaste a padecer anorexia? No, pero sí me sentía desmotivada. Entonces, la ansiedad me hacía comer mucho. Luego, bueno, hasta que un día mi mamá me llevó al endocrino. Me acuerdo que el endocrino me dijo, te vas a ir y vamos a hacer los exámenes médicos, no sé qué y tal. Me hicieron todos los exámenes de sangre, no sé qué. Cuando yo vuelo me dice, bueno, muy bien, aquí están los exámenes, pero no te voy a dar los resultados hoy. Tú te vas a ir a tu casa y esta semana vas a comer todo lo que te dé la gana. Todo. Y luego viene el régimen. Y yo, bueno, vale, ¿yo puedo comer helado? Sí. ¿Puedes comer? Sí. Pues, bueno, yo desayunaba helado. Comía pizza. Hice desastre. Y luego... Cuando llegué a la semana siguiente, me pesó, tenía como 4 kilos de más. Y me dijo, mira, esta es la situación. Yo tenía, ¿qué? 21 años. Tú tienes 21 años. Tenía la cara llena de acné, estaba obesa, creo que tenía como 10 kilos de más. Y me dice, esta es su situación. Si tú sigues comiendo como lo estás haciendo hasta ahora, exceptuando la semana que te mandé a comer como loca, dentro de 5 años vas a empezar a sufrir de la tensión.
Dentro de 5 años más, probablemente tengas hígado graso, tengas problemas de hepáticos, problemas de exceso de grasa en los órganos. Eso te va a ir trayendo más cosas. Luego a los 10 años más, imagínate 15 años, pues te auguro un infarto y no creo que dure 5 años más. Y yo me quedé en un tacón. Las lágrimas me corrían. Me asustó. Porque me dijo, tú tienes diabetes. Anda. Tipo, sí. Eres hiperinsulínica, tienes resistencia a la insulina. Wow. O sea, tu cuerpo no sabe quemar el azúcar. Entonces, no puedes comer azúcar. Y tienes que concientizarlo hoy. A mí eso me tumbó. Claro, te cambió. Me dijo, bueno, mira, tú 0 azúcar ya. Me mandó el Glafornil, que aquí es metformina en España. Me mandó... ¿Al sol de hoy todavía sigues Claro, con tratamiento? sí, sí, sí. Porque hay gente que desarrolla la prediabetes y luego con control no llegan a sufrir la diabetes como tal. Sí, no, pero en tu caso... La resistencia a la insulina no se cura. Eso es hereditario. Mi abuelo murió de diabetes. Me acuerdo, sufrió mucho, le amputaron las piernas. Y recuerdo el dolor de mi abuelo con sus piernas cortadas, que decía dólares. Él era un hombre que siempre le sacaba risa a todo y me decía dólares, dólares. Le decía, abuelo, pero si tú tienes dólares ahí, abrimos la pierna y te compramos otro. Y me decía, no, mija, dólares, dolores. Pues yo tenía, ¿qué? 4 años. Y en tu adolescencia, ¿con qué soñabas? Volviendo a la matriz porque estamos haciendo como una cronología. Sí. ¿Con qué soñabas en tu adolescencia? Yo soñé siempre con estar frente a las cámaras, con ser periodista, con hablar a la gente. Lo mío siempre ha sido la comunicación y eso yo lo tenía muy claro. Para mí, comunicar era lo que yo siempre había querido hacer. Y ahí lo decidiste, voy a ser comunicadora. Sí. Háblame de tu formación profesional en ese sentido. Yo opté por entrar a la Universidad Católica Andrés Bello a hacer comunicación social. No quedé seleccionada porque en ese momento ser periodista era un índice muy alto en la universidad. No pude entrar y entré por educación. Okay. Y me enamoré de la carrera. Pero como es la vida, luego el segundo año de carrera consigo trabajar porque a esa edad uno no quiere trabajar. Entonces yo tenía tanta energía que yo estudiaba de 5 de la tarde a 10 de la noche, era mi horario de estudio en la universidad presencial, y luego yo no sabía qué hacer con el resto del día, o sea, porque me perdía, sentía que tenía todo el día sin hacer nada. Entonces conseguí un trabajo porque mi papá no quería que yo trabajara, pero cuando le dije que era en la universidad, sí me dejó. Entonces yo conseguí trabajar como beca trabajo en la universidad, en el periódico de la universidad, El Lucavista. Sí, me contrató María Fernanda Mujica, que era la directora de prensa de entonces. Me acuerdo que habían pedido como una composición y yo me esmeré en escribir un artículo. Bueno, yo entregué y tal, y cuando me llamaron, ella me dice, ¿tú sabes diagramar? Sí. No sabía que era diagramar. Y escribir, bueno, obviamente yo sabía escribir, escribía muy bien, siempre me ha gustado escribir. Y cuando me dijo, bueno, vas a ser la diagramadora del periódico, yo no tenía ni idea. Tenía que usar PageMaker. Y yo no tenía ni idea de eso. Me ponen al lado a un amigo, que nos hicimos muy amigos, Gorka Cortázar, que es el hijo del escritor. Entonces, con él me enseñó más bueno. Claro, luego se dieron cuenta que yo no sabía, pero como me habían tomado cariño porque yo era colaboradora, yo sí había que hacer radio, iba a ayudar a la radio, si había que ir a cubrir un evento, yo iba, sí, ¿sabes? Con mucha hambre de aprender. Sí, entonces mi jefe un día me agarró, María Fernanda, y me dice, ¿tú no sabes diagramar? Y yo, no.
¿por qué me metiste? Y yo, es porque yo quiero estar aquí, no sé qué. Me dijo, bueno, yo te voy a dar la oportunidad, pero vas a tener que hacer más horas para aprender. Entonces, en las tardes, después de hacer tu jornada acá, te vas a quedar a tomar clases. Y yo aprendí. Muy bien. En un mes, yo hacía unas páginas que después, bueno, me pusieron a correr sola. Se lo agradecí muchísimo porque además mi equipo de Lucavista, todos eran iguales, todos eran estudiantes de la universidad, todos nos estábamos ganando la vida de una manera, todos teníamos sueños. Me acuerdo que estuve también con Eugenio, un chico que ahora también está en Venezuela. Fue fabuloso con él también la experiencia, Yoleida Salazar, Jacqueline, bueno, excelente. Entonces me ayudaron mucho a aprender de la comunicación. Y bueno, para mí eso fue mi mundo. Luego me gradué. Cuando me gradué de la universidad tenía la opción de hacer comunicación, pero ya yo me había enamorado de ser educadora. Entonces decidí irme por la parte más social y hacer un posgrado, una maestría en desarrollo social, que era para crear fundaciones, generar mejoras sociales, comunicarlas, y me fue muy bien ahí. De verdad que mis notas eran de cum laude, o sea, notas de excelencia, pero me casé y no terminé la tesis. Entonces la tesis me quedó allí pendiente. Bien, ya evidentemente hemos entrado en la etapa de la adultez y bueno, eso yo lo enmarco dentro de la vida personal y la vida profesional. Estamos en la vida profesional. Háblame en el ámbito profesional de tus errores, pero también de tus logros. Que te sientas así. Errores y logros profesionales, vale. Pues mira, errores muchos. Me acuerdo que recién graduada me contrataron para trabajar en la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, donde estuve como gerente de créditos y estaba muy jojota. Yo no sabía. ¿Jojota qué es? Muy novicia, muy recién salida del cascarón. Novata. Muy novata. Entonces me dieron ese cargo, yo no sabía. En dominicana, jojota es una persona de pelo rojo y blanca. Ya. Ajá. Por eso te lo pregunto porque sé de las diferencias culturales. Mira. Sí. Pues era muy novicia, estaba muy chamita. Y cuando me dan esa responsabilidad, pues yo era mucho el nombre, pero en realidad lo que hacía era, me aburrí, horrible. Y era estar en una oficina, yo llenaba unos formularios de entrevistas, pero al final yo sentía que no estaba haciendo nada. O sea, en realidad no te llenaba, ¿no? No, porque yo era ahí una figura que al final ni decidía nada. Entonces, mi jefa tenía cáncer, pobrecita. Nada, yo ahí no duré 3 meses porque la pasión no me llevó. Y yo allí entendí que uno tiene que apasionarse por lo que quiere. Hace. Sí, por lo que haces, porque un lugar donde te sientes presa y donde no creces. No creces. No es tu lugar, no es tu lugar. Pero me costó mucho aprender eso porque seguí teniendo vivencias similares. Luego que trabajé allí, ¿dónde trabajé después? Yo creo que me fui me contrataron en el Cumbres de Caracas. Sí, esa fue mi segunda experiencia laboral. Fue excelente. Allí di clases durante 4 años. Era un colegio, es un colegio de los Legionarios de Cristo, que solo son para varones. Di clases allí. Me fue excelente, amaba mi trabajo. Tuve un grupo profesional de docentes al lado bueno, increíble. O sea, me sentía súper honrada de estar en ese lugar. Ese lugar para mí fue maravilloso. Luego una oportunidad me lleva a renunciar, irme a Puerto La Cruz. Y allí trabajé con mi papá en su empresa. Mi papá
tenía una empresa de aires acondicionados, bueno, tiene una empresa de aires acondicionados, Refrigeración Chema, y allí en esa empresa empezamos poco, o sea, él quería que yo lo ayudara porque tenía unos proyectos y quería que yo me encargara, entonces yo estaba embarazada y tenía, o sea, estaba sin trabajo porque había renunciado al Cumbres, me quedé sin trabajo y luego, bueno, en realidad embarazada no busqué trabajo, pero sabía que iba a necesitar pronto empezar a producir. Entonces nos fuimos a Caracas, nos fuimos de Caracas a Puerto La Cruz y ahí me cambió la vida. Ahí me cambió la vida. Y empecé a trabajar con mi papá, que fue excelente. Hicimos un equipazo, hicimos que la empresa creciera, tomara forma. Bueno, nunca he tenido un jefe mejor porque mi papá siempre confiaba en mí, me daba carta libre, me enseñaba muchísimo. Yo aprendí muchísimo con él. Todo lo que yo sabía hacer hasta ese momento lo volqué en él. Crear una imagen organizativa, formar al personal, crear una cultura organizacional que hablara sobre la misión y visión de la empresa. Eso me encantó. Pero bueno, de allí empecé a hacer radio. Me empecé a apasionar por la radio. Tuve la oportunidad de certificarme como locutora y me dan unas horas en Unión Radio, pero que fue difícil. Me costó porque, a ver, yo trabajaba en una empresa de aires acondicionados y era clienta de la radio. Cuando yo fui a pedir que me dieran oportunidad, me decían, o sea, ¿qué haces tú aquí? Tienes una empresa, y yo era la hija del dueño. Entonces, la dueña de la radio, la directora, así como que, bueno, esto es un capricho y se le pasará. Pero yo insistía. Y eso vino porque me hicieron una entrevista. Me acuerdo, Miguel Guilarte, que en paz descanse, me hizo una entrevista y me regala el CD de la entrevista. Y cuando yo me escuché la voz, yo me enamoré de mi voz. Suena muy feo lo que voy a decir. Dime. Pero a mí me encantó mi voz de radio. Yo dije, wow. Eso no tiene nada de feo. Bueno, yo me enamoré. Pero puede sonar vanidoso que tú digas, ay, sí, te enamoraste de tú. Pero yo me enamoré de mi voz de radio. No sé, yo creo que uno tiene que aprender a reconocer sus bondades. Sí. Y si a ti te gusta tu voz, claro. ¿Qué tiene de malo? Sí, bueno, porque, ¿sabes? Como te digo, también ¿Cómo fue tu experiencia en locución para no dispersarnos? Fue maravillosa. La locura, o sea, yo ahí sí tiré cohetes completos. O sea, yo empecé, bueno, a mí me acuerdo que el gerente de ventas, gran amigo Fernando Contreras, me dice, bueno, ¿tú quieres hacer radio? Muy bien, ven, me traes 4 clientes, porque ese programa se tiene que financiar. Claro. Y con 4 clientes arrancas a trabajar los sábados de 12 a 1 y se repite el domingo. Y no vas a estar en FM, sino en AM. Y yo, no importa. Me fui por esa puerta y regresé, no con 4, regresé con 8 clientes. Wow. Y esos 8 clientes se fueron multiplicando. Al cabo de un año, yo le digo, quiero que me pases a FM. Claro. Y tenía como pedirlo. Ya tenía 12 clientes. Wow. Entonces, bueno, me dan la oportunidad de irme a FM, a una emisora que se llamaba Onda, la Superestación, se llama, y empiezo a hacer un programa que se llama Las Reinas. Yo quería que fuera un programa dedicado a mujeres para empoderar, para darnos ese soporte, porque yo creo mucho en la energía femenina. O sea, para mí vale más un piropo de una mujer que de un hombre. Porque el piropo de un hombre tiene una intención. Pero un piropo de una mujer es legítimo. Y si te dice una mujer que ni te conoce, arrodíllate. Te lo digo porque lo siente. Sí. O sea, no hay nada más legítimo que la energía femenina.
No, no hay nada que tenga más poder. Entonces, yo quise hacer ese programa, estuve primero, me pusieron con una compañera, que yo siempre hablo que nosotras al comienzo nos odiábamos, no nos caíamos bien. Y luego hicimos un match que nos hicimos hermanas de la vida, hermanas. Fue increíble, la verdad que la pasamos súper bien. Hicimos un equipazo de trabajo, la radio para mí fue increíble hasta que me tuve que ir. Y en el ámbito personal, ¿tienes hijos? ¿Cómo fue tu primera experiencia maternando? Yo tengo 3, tengo Andrés Eduardo de 20, María Verónica de 19 y Miguel Ignacio de 11. Mi primera experiencia como mamá, fue terrorífica porque yo estaba muerta de miedo. Cuando a mí me dieron a Andrés en los brazos, yo temblaba, o sea, yo no sabía en lo que me había metido. O sea, fue buscado. Sí, buscadísimo, buscadísimo. Yo no hallábamos ya qué hacer porque mi esposo quería que yo tuviera hijos la noche de bodas. No. Y pasaron 8 meses. Y me imagino la presión que tú tenías. Bueno, a tal punto que renuncié al trabajo que me encantaba en el colegio para poder quedar embarazada. Y realmente cuando yo bajé como el estrés y no sé qué, yo quedé embarazada. Y para mí el embarazo estar embarazada para mí es la mejor época del mundo, de la vida de una mujer. Es lo máximo. Pero luego cuando tienes un bebé, cuando para mí, no sé si le ha pasado a las mujeres así, pero cuando a mí me pusieron a ese bebé en los brazos, yo decía, ¿en qué me metí? Yo no voy a poder con esto. Bueno. ¿El parto fue natural o por cesárea? Cesárea. Bueno, porque te iba a decir, cuando das a luz de manera natural, según he leído, que hay un sentimiento que como que hace que el sufrimiento que tuviste dándolo a luz como que se recompense, y es es un sentimiento tan inmenso que por eso una mujer, a pesar de haber padecido este sufrimiento, vuelve a tener la experiencia, sí, porque lo reconforta. Bueno, yo no pude dar a luz natural porque Andrés traía una vuelta de cordón en el cuello. Suele pasar. Entonces, lamentablemente yo quería dar a luz natural, pero no se pudo. Y bueno, gracias a Dios nació bien. Sí te digo que para mí las cesáreas fueron difíciles. La de los varones, la de la niña, me recuperé así. O sea, yo hubiese podido estar embarazada de María Verónica 2 años. María Verónica, lo máximo para estar embarazada. Las niñas, no sé. Pero sí, yo creo que lo difícil viene después que das a luz. ¿De la cesárea dices? Sí, la recuperación. Por lo menos a mí con Miguel, la última cesárea, Miguel pesaba 4 kilos 100. Yo sentí que cuando me sacaron a Miguel, me sacaron estómago, páncreas, hígado, o sea, sentía todo, es un desastre. Cuando me lo sacaron, me costó mucho, yo no me podía levantar de la cama. Me costó recuperarme de esa cesárea. ¿Y como madre, cómo eres? Ay, bueno, eso que lo cuenten mis hijos. No, puedes tener tú, porque hay madres que dicen, soy muy sobreprotectora. Sí. Soy muy aguerrida, o sea, quien se mete con uno de mis pollos, ¿sabes? Hay madres que reconocen que tienen sus, ¿cómo se le podría decir? Sus bondades. A ver, yo como mamá soy cariñosa, peco de permisiva, porque yo quise en ellos hacer las cosas que no hicieron conmigo o que yo hubiese querido mejorar. Sí. Entonces, yo con mis hijos soy muy melcochosa cuando me dejan, ¿no? Porque mi hija, la chica, es así como tipo muy independiente. Entonces, no se deja mucho apapachar. Pero los varones, sí. Los varones se me vienen a la cama, se acuestan conmigo, se pelean por abrazarme, se pelean por a quién quiero yo más. ¿Qué edad tienen? 20 y 11. ¿Y la mayor? 19. 19. El chico es primero, luego la hembra y luego el pequeño.
Muy bien. Y en una palabra, ¿cómo describirías la maternidad? La maternidad es un regalo. La maternidad es un don que nos da Dios, un regalo de formar, de crear. Es como ser un jardinero donde tus hijos son las flores que cosechas y sus frutos te dan mucha alegría. Yo nunca me había sentido tan feliz sino cuando he visto a mis hijos sus logros. Ni siquiera con los míos, con los de ellos me siento más feliz. Muy bien. Bueno amigos, ahora vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos en breve. Te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, que le des clic a la campanita y que por supuesto compartas nuestro contenido. Damas y caballeros, ya estamos de vuelta a Entre Vidas, un espacio en el que cada historia cuenta. Ahora Miriam, vamos a hablar de tu vida espiritual. Ahorita me mencionabas a Dios en tu vida, que lo conociste gracias a tu abuela, pero ¿cómo defines tu relación con Él? Pues mi relación con Dios es cercana, es frecuente, es constante. Para mí hablar con Él es imperativo a diario. Yo tuve un sueño revelador, que yo tan solo pensar cuántos millones de personas existen en el mundo y que yo haya tenido un sueño de esa magnitud me hace sentir privilegiada. En ese sueño yo tenía aproximadamente para ese entonces 22 años, 23 años, y me sentía vacía. Tenía todo, tenía un trabajo que me encantaba, estaba soltera, había comprado coche, o sea, tenía una camioneta ya, estaba en Venezuela, tenía todo lo que una persona de esa edad podía necesitar y aspirar. Estaba haciendo una maestría, tenía excelentes notas, tenía reconocimiento en mi trabajo, tenía reconocimiento académico, pero me sentía sola. Yo anhelaba ser madre y tener una familia, casarme, tener hijos. Y el tema de pareja nunca ha sido mi mejor faceta. En realidad para mí el tema de pareja ha sido complicado. Y yo me acuerdo haberme dormido con la televisión encendida y tuve un sueño que cuando levanté en la mañana y empecé a recordar, me pareció increíble. En ese sueño yo empecé a ver el movimiento de unas manos y yo elevaba la vista paulatinamente y esas manos se movían y me decían, mientras yo las veía, me decían, no te mortifiques más. Eran unas manos de un hombre con una bata blanca. No te mortifiques más. Y en la medida en que yo iba elevando la mirada, era Jesús de la Misericordia. Y me decía, suficientes mortificaciones tienen los hombres en un día para mortificarse por el resto de su vida. Cree en mí. El futuro no existe. A mí me encantaba Pensar más adelante. saber el futuro, el tarot, la astrología. Todo eso me encantaba. O sea, yo tenía una curiosidad por esas cosas. O sea, saber lo que me iba a pasar. Yo había aprendido hasta a usar las cartas del tarot. A mí me había llegado hasta una ouija por una vecina. ¿Ouija qué es? Es una tabla donde invocas a muertos. Y la boté. Okay. Me llegaron unas runas. Es que me empezaron a llegar cosas. Y yo era fan. Okay. O sea, a tal punto en que yo llegué a un momento en que yo no salía de mi casa si no me echaba las cartas. Pero háblame del vínculo con Dios. Entonces, el sueño. En ese sueño, él me dice, el futuro no existe. El pasado ya pasó y el presente está en mis manos. Suficientes mortificaciones tienen los hombres en un día para mortificarse por el resto de su vida. Cree en mí. Y se acabó el sueño. Mentira. Me dijo, nunca te apartes de mi mirada, porque solo en ellos hallarás el camino de la fe. Eso fue lo único que me casi como que, ¿qué quiere decir? A los 3 días me llegó un correo de alguien que me habla sobre la Madre Teresa de Calcuta y me dice, orar es hablar con Dios y hablar con Dios es mirarlo a los ojos. Y yo dije, mira, esto era lo que me quería decir. Entonces tenía que hablar con Dios, era el llamado a hablar con Él. Y para mí allí fue como un antes y después.
yo empecé a tener mucho tiempo para estar sola con Dios, empezar a sentir ese amor, empezar a sentir que Dios me ama, o sea, que yo soy su hija, ya eso me hacía sentir súper importante. Sí pedí mucha sabiduría y quería entender cosas, en un momento llegué a tener mucha claridad, pero luego sabes que uno como hija de Dios a veces Se aparta. se aparta. Y yo me aparté, porque como que no quería que me dijera tantas cosas, quería equivocarme. Mira qué absurdo. Pero así fue. Entonces, yo en mi vida siempre he tratado de ser constante, pero la realidad es que he ido y he vuelto. He sido como el hijo pródigo. ¿Cómo te sentiste cuando te apartaste de él? Fatal, sola. Empecé a tener muchas actuaciones erráticas, caí en el ego, empecé a ser súper vanidosa. No fue una buena... O sea, eran como momentos embriagantes, pero que luego te sentías siempre como en una guerra interna. No había paz. Y que no te llenaba cuando... Y no tienes paz. O sea, no hay precio para saber lo que significa la paz. O sea, estar tranquila, estar serena, estar en esa gratitud que sientes y en esa tranquilidad que se siente cuando, mira, no tienes nada, pero tienes a Dios y lo tienes todo y nada te falta. No necesitas más nada. Amén, eso es. ¿Y cómo practicas tu fe día a día? ¿Vas a la iglesia? ¿Oras? Sí. Sí. Voy a la iglesia todos los días. Para mí, yo tengo 2 dailies. Actualmente yo tengo un trabajo donde yo tengo 2 dailies diarias. Una con mi manager, que es la de la empresa donde actualmente, gracias a Dios, trabajo, y una con Dios. Para mí, la daily más importante es la que hago con Dios, porque ese es el CEO y ese es el que me dice lo que tengo que hacer. Y cuando la cosa se me pone dura, voy a la mamá del CEO, que es la que me enchufa y me ayuda a sacar adelante los proyectos. Y nunca me ha fallado. ¿Lees la Biblia? Sí, me gusta leerla porque me cuesta un poco la Biblia que tengo porque tiene la letra chiquitica. Y la trato de leer a veces en el móvil, pero sí, porque la Biblia tiene todo, lo tiene todo. Y para todas las etapas de la vida. Sí, sobre todo que hay cosas que tú luego vas entendiendo. A mí me encanta, por ejemplo, la parte de David, el rey David, cuando cómo ese momento a lo mejor de ocio lo hizo perderse y pecar, luego de haber sido un hombre que Dios había beneficiado mucho. Entonces te das cuenta que, bueno, todos en algún momento podemos fallarle a Dios, pero Dios no nos falla. Es fiel siempre. Ya que me dices que has leído la Biblia, ¿has pasado en algún momento por un desierto? Sí. Sí, cuéntame esa experiencia. Mi desierto fue cuando me vine a España. Ese fue el desierto más duro que he transitado. Ahí me tocó vivir una experiencia que pensé que Dios me había abandonado. Wow. Vamos a hablar más adelante sobre ese tema porque lo tengo aquí escrito y quiero seguir profundizando en la parte de la fe, si te parece bien. Sí. ¿Sientes que Dios tiene un propósito divino contigo? A veces pienso que se equivocó. ¿Por qué? Porque ¿Eso no se equivoca? Sí, pero yo llegué a pensar que se había equivocado. ¿Por qué? Porque en algún momento sentí que tenía una carga más pesada de la que podía llevar. Y luego me costó saber y entenderlo hasta que lo entendí, que todo fue perfecto tal y como fue. ¿Lo diseñó Él para que...? Lo diseñó Él para enseñarme. ¿Y cuáles son los grandes aprendizajes que tienes de esa vida con Dios? Los desiertos que has podido vivir y cómo lo ves reflejado hoy en ti, porque eso te fortalece de alguna manera. Sí, pues mira, para mí Dios me ha enseñado mucho la humildad. Creo que es una de las cosas que ya no se me van a olvidar. Ser humilde,
ser agradecida y no salirme del camino, porque tiene consecuencias. No dejarte llevar por las pasiones, no basarte en lo terrenal, porque todo es pasajero, y no alejarte de él. Porque cuando te alejas, pierdes. Cuando te alejas de su luz Eres tú quien y entras pierde. en la oscuridad, ya puedes caer y no sabes luego regresar. En ese sentido, yo creo que el tema de estar cerca de Dios es cuando mejor te puedes sentir en su luz, iluminada, cuando todo va bien, pero cuando te alejas pierdes. Muy bien. Ahora ya hacemos una conexión entre tu vida espiritual con Dios y luego también con tu viaje migratorio. Yo leí que tú viniste en el 2015 Sí. con tus 3 hijos, Sí. con tu pareja, Sí. pero que desafortunadamente pues te viste sola, Sí. a pesar de haber venido como en familia. Sí. Cuéntame de esa experiencia. Pues al año yo me vine, bueno, la situación en Venezuela, 2015. Que te iba a preguntar qué te motivó. Todo fue un caos, se vaticinaba económicamente una debacle. Yo tenía un programa de radio que, como les comenté, pues Las Reinas en Onda. En ese momento ya me encontraba sola en el programa porque mi compañera, amiga, hermana de la vida, Catherine Marciales, había ya emigrado a Chile y me había quedado sola en el programa. Y ya habíamos entrevistado a muchos economistas. Decides venir. Y nos habían dicho ya lo que venía. La política estaba fatal, la situación económica fatal, pero hubo algo que lo detonó. Me tratan de secuestrar a Miguel, al bebé. O sea, tenía a Miguel de 3 meses. Me tratan de quitar la camioneta, él estaba dentro de la camioneta, un forcejeo, gracias a Dios no pasó tal, pero el susto fue tan fuerte que yo en ese momento decidí venderlo todo, y no mirar atrás. Siendo el mejor momento de mi carrera, donde mejor estaba posicionada, profesionalmente reconocida, pero ya, yo a eso o sea, dije, no quiero, o sea, a mis hijos, el dolor de pensar en perder a alguno, no. Y decidí emigrar, vendimos todo, escogí Zaragoza porque me enamoré de la ciudad. Creo que ha sido de las mejores decisiones de mi vida, venirme a vivir a esta ciudad, pero no me acompañó el propósito con mi pareja porque lamentablemente pues él tenía una doble vida de la cual yo no era consciente. Al año de estar aquí me enteré que tenía una enfermedad inmunodeficiente y esa enfermedad nos llevó a que él me confesara su verdad, que tenía, que era homosexual desde los 5 años, que, bueno, en fin, para mí fue desgarrador verme sola en un país donde no estaba mi familia para apoyarme y tener que salir adelante con 3 hijos, teniendo Miguel 2 años, Verónica 9 y Andrés 10. No, Verónica 10 y Andrés 11. Y ya teníamos un año acá. Y pues ese fue el peor momento. O sea, yo sentí que el mundo se me caía. O sea, yo allí de verdad sentí que el mundo se me vino encima. Fueron años muy duros. Muy duros. Ahí fue el momento en que tú sentiste que Dios te abandonó. Sí. Sí. Yo no entendía nada. Yo decía, ¿qué pasó aquí? Wow. O sea, este no era mi proyecto, este no era mi propósito, este no era lo que yo tuve. O sea, Dios, yo siento que Dios siempre me había complacido muy generosamente en todo lo que yo le pedía. Y siento que Dios me había hecho fuerte y siento que Dios me había salvado siempre de muchas cosas. Pero en ese momento yo sentí que Dios me había abandonado. Pero no fue así. Porque en ese momento es cuando estuvo más cerca, luego lo entendí. Porque al final me di cuenta que ni yo estaba contagiada, ni mis hijos estaban contagiados y que yo estaba sana. Qué bueno. Me alegra escuchar eso, Miriam.
Sí, fue muy duro. Y emocionalmente, ¿cómo? Porque quiero que me lo describas. Se me cayó el mundo, pero háblame de tu sufrimiento en casa. ¿Qué pasaba detrás de esas puertas cuando a ti te toca enfrentar la vida en un país que no es el tuyo? Vienes con tus 3 hijos y aparte un matrimonio destruido sin que se te... Yo no lo entendía. A mí me costó, fue un choque. O sea, para mí fue, o sea, paren la película que esto no está pasando. Yo veía la ventana de la habitación del hospital donde él estaba ingresado y yo decía, es que me voy a lanzar por ahí, porque yo no quiero vivir. O sea, yo no sabía cómo llevar eso. O sea, yo estaba enamorada hasta los tuétanos de ese hombre. Yo había dado mi vida y yo no me había... Yo había tenido sospechas, ciertamente, porque habían cosas de su vida que no me cuadraban. Pero no llegué nunca a ser consciente de que él ejecutaba una doble vida a esa magnitud. Y esos 15 días que vivimos en ese hospital, y él me confesó tantas cosas que para mí fueron desgarradoras, yo entendí, ¿sabes? Como cuando dices, mira lo tonta que fuiste, todo lo que pasaba en tu cara. Y ahí entendí muchas cosas. Yo entendí por qué en su trabajo me llamaban Topacio. ¿Qué significa eso? Porque En Venezuela, Topacio es la referencia, es un guiño. porque yo conozco Topacio, una novela. Exacto. Sí. Que era ciega. Ella era ciega Anda. y yo era Topacio. Yo era ciega porque yo en verdad no... O sea, para mí yo tenía la vida perfecta. Y este hombre, ¿qué lo lleva a confesarte todo esto? Que estaba ingresado, o sea, él miraba la muerte. Mira, pobrecito, yo de verdad que él ha pasado mucho también. Yo no lo juzgo. Creo que nadie tiene derecho a juzgar la vida de nadie. Nadie. El que ha sido victimario primero fue víctima. Y él ha sufrido mucho. No soy quien para juzgarlo. ¿Qué lo llevó a confesarme eso? Que entre nosotros, entre todo, yo sé que él hizo mal, él se dejó llevar por muchas pasiones y su vida se había alejado de Dios, lamentablemente, porque llegó a ser un hombre muy espiritual y muy conocedor de la fe. Incluso estudió filosofía y tenía, o sea, tiene todo el bagaje teórico. O sea, tú hablas con él y te impactas. Un tipo muy preparado, muy inteligente, pero se dejó arrastrar por esto, lamentablemente. Por las pasiones. Sí. Y yo creo que fue nuestro lazo de amistad porque a pesar de todo, o sea, yo voy a ser sincera, o sea, yo estaba enamorada de él locamente y ante nosotros yo sentía con él una amistad y yo creo que él conmigo también. Al menos eso es lo que yo siento. Había una amistad. Yo creo que en base a esa amistad, él me confesó todo lo que había pasado porque ya se sintió como, primero, desenmascarado y también que la gente necesita soltar, porque tú sabes el alivio que sientes cuando cuentas la verdad. Tú sabes lo que él tuvo que haber estado pasando todos estos años ocultando su realidad. Tal vez esa misma presión de ocultar una doble vida te lleva a hacer cosas peores, porque una mentira siempre necesita otra mentira y tú vas creando una pila. Una bola de nieve. Sí. Dice. El efecto bola de nieve. Dice un castillo de naipes que cuando sacas uno se derriba todo. Derriba. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Él necesitaba liberarse. Y te lo contó. Y me lo contó. Entonces, en el viaje migratorio, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentaste? Levantarme de esto. Levantarme de esta destrucción del proyecto que yo pensé que existía y no. Pensé que lo íbamos a llevar entre dos y me tocó llevarlo sola. Sola. ¿Y cómo vivieron tus hijos esta realidad? ¿Conocieron hasta qué punto? Porque también las madres a veces disfrazan las informaciones. Yo no. ¿Le diste todo? Sí. Wow. Sí, porque yo no soy partidaria de eso.
Yo respeto a las que piensan así, pero yo, Miriam Bastardo, no. Yo siempre he ido con la verdad por delante en todo. Lo que te enseñó tu madre. Es que, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué nos vamos a decir? Esa es la verdad, eso es lo que hay. Y yo creo que la vida me ha dado la razón, el tiempo, porque ha sido, para ellos, ha sido sanador. Porque tú sabes quiénes se rehabilitan rápido, los niños. Pero si tú a un niño le mientes luego, o le ocultas la verdad y luego tienes que írsela como desmenuzando, el niño siente que le mentiste. O sea, al final le estás mintiendo. No lo estás protegiendo. Pero si tú le cuentas la verdad, los niños asumen con más inteligencia y mejor que tú que eres adulta, mejor que yo, ellos lo asumieron mejor que yo. Ellos lo integraron mejor que yo, sin drama. A lo mejor, bueno, no sé, está por verse la vida. A lo mejor en el tiempo me sorprenden y me doy cuenta de que esto sale más adelante y me termina golpeando en la cara. Pero de momento, mis hijos son clarísimos, viven y saben la verdad y yo no tengo que estar ocultando nada. ¿Para qué? Si eso es lo que nos pasó. A mí nadie me paga nada, ¿sabes? O sea, yo cuando voy al Mercadona o yo cuando voy a hacer mercado, la tarjeta tiene el nombre de Miriam Bastardo. A mí nadie me paga nada. Yo no tengo por qué cubrir ni tener apariencias ni pretender lo que no soy. Yo lo que he vivido, lo viví. Muy bien. Y no tengo por qué ocultarlo. No tengo por qué avergonzarme. Porque en la vida todos pasamos cosas. ¿Y sabes cuál es el error? Tú querer aparentar lo que no eres. Lo que no eres. Porque todo eso se cae. No se sabe lo que no se hace. Si tú hiciste algo, se va a saber. Yo he cometido muchos errores. Yo no me vanaglorio de ser una santa, no. Yo me he equivocado 1000 veces, las que quieras. Yo he hecho de todo, menos consumir drogas, que no he hecho, y ser lesbiana. Pero yo he hecho de todo. O sea, yo no soy santa, ni me voy a echar aquí, flagelar de que soy, no. O sea, yo me he equivocado. Eres lo que eres, ¿no? Yo soy lo que soy y agradezco lo que soy y lo que tengo, porque gracias a eso existo y me agradezco como soy ahora. Y se lo agradezco a Dios. Que te ha permitido vivir. Que me ha permitido vivir y aprender. Oye, como eso es un viaje migratorio, ¿cuáles cosas de tu cultura venezolana mantienes y cuáles has tenido como que cambiar? Mantengo... Me imagino que las arepas. Las arepas, sí. Mira, en casa siempre hay un paquete de harina pan. Ya no comemos... Yo sé hacer arepas ya también. ¿Sí? Sí, me quedan buenas. ¿De qué las rellenas? De pollo, de Ay, la reina rico. pepiada, yo la hago en casa. ¿Sabes que dicen que la vida es como una arepa? La vida es como una arepa porque por fuera está durita y por dentro... No, porque... ¿Por qué? Porque es según lo que le pongas. Ah, bueno, también. Si tú le pones alegría a la vida es feliz. Si tú le pones tristeza a la vida es feliz. Digo, es triste. Entonces, la arepa es como la vida. Lleva el sabor de lo que le pongas. De lo que le pongas. Mi casa se come arepas, se come empanadas. Me encanta, o sea, yo realzo todavía la cultura venezolana. No he perdido mi acento, aunque me lo han exigido en algunos trabajos. No he podido, ni lo quiero hacer. Soy como bebés. En mi casa se hacen hallacas. ¿Qué cosas he incorporado? Porque yo creo que uno incorpora, no quita. Se adapta. Se adapta. Ajá. Pues bueno, esto que celebramos fiestas que no conocíamos, el 5 de marzo, la 5 marzada. Es bueno tener esa apertura también. Claro. Tienes que adaptarte. No, tú te tienes que adaptar. La gente no se puede adaptar a ti. Exacto. O sea, exacto. Tú estás llegando. Tú estás llegando. Tú estás llegando, tú eres la que te tienes que adaptar. Yo no voy a venir aquí con una cosa que no hacen aquí porque no. O sea, me parece a mí una falta de respeto. Yo me tengo que adaptar. Claro. No sé, yo respeto a otros que tienen unas religiones que no son... Pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Mejor no. Pero yo creo que uno tiene que adaptarse al lugar y la religión y la forma de vestir y la forma de ser, porque tú no puedes desentonar.
yo no puedo venir a hablar aquí como yo hablaba en Venezuela, porque de repente hay palabras que no me van a entender y yo tuve que aprender a hablar también aquí, no te creas, porque Claro. yo me di cuenta que hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos con las mismas palabras. No. Eso es real. Claro que sí. Y es igual si te vas a Japón, a Londres, tienes que aprender el idioma Claro. de donde estás. Y el protocolo y las Claro, formas. todo. Tú sabes que a mí cuando yo llegué aquí me tuve que acostumbrar a la forma en cómo hablan los aragoneses, porque el Aragón es fuerte, habla con... Y a mí eso a veces yo salía así como que... Dios mío, ¿qué le hice yo a este señor? Porque no, o sea, Sí. te hablaban tan duro que no entendía por qué te hablaban. A mí me costó aceptar A la mucha forma. gente le cuesta. Sí, pensé que me gritaban, pensé que yo les caía mal y luego me di cuenta que es que son así. No, sí, lo normal. Es la norma. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema. Yo tengo en mis manos la joya de la corona. Yo fui su mentira. Háblame Ay, qué bella. Bueno, de esta obra de arte que refleja su vida. O sea, es una historia que, bueno, voy a hacer un paréntesis para invitarlos a que vayan a la página web. Yo fui su mentira, pueden comprarlo ahí, está disponible. de momento no. 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 Vamos a esperar porque esto todavía, esto es un Pero proyecto. espera, no tengo una información mala. Estaba disponible. Sí. Ahora hay un tema, pero bueno, que está disponible. A ver, esto es un proyecto que me llevó muchos años. Yo empecé escribiendo este libro para desahogarme. Esta fue idea de mi mamá. Mi mamá me dijo, escribe, porque tienes mucho que contar. Y yo lo que hice fue desahogarme. Nunca fue la intención publicar el libro, sino drenar mi dolor, mi dolor. En la medida en que el libro pues cogió forma y lo terminé, después de un año lo terminé, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Porque ahí queda un material que a alguien le puede servir, pero el libro no estaba todavía preparado, había que filtrarlo porque tenía muchas cosas Muy personales, muy crudas, y que tampoco edificaban, o sea, yo tampoco quería malponer ni a la familia de mi ex esposo, ni a él, porque vuelvo y repito, aquí nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Él pasó y vivió una situación que para él fue también dura y él es consecuencia también de una situación. Entonces, ni yo lo puedo juzgar a él, ni yo lo puedo criminalizar, ni es la idea, ni es la intención malponer a nadie, ni menos a su familia. Entonces, yo fui su mentira, al final toma forma cuando entro a dar clases a Amasol. Amasol es una asociación de madres monoparentales a la cual yo acudí para que me ayudara porque el padre de mis hijos se fue a Inglaterra, me dejó con todo, o sea, a pesar de que me seguía ayudando, bueno, cumpliendo en realidad con su obligación de pasarme la pensión. No es lo mismo, porque cuando tú estás sola, tú te tienes que encargar de todo. Aquí no hay fines de semana compartidos, aquí no hay nada así cuando se te enferma un hijo, cuando tienes que estar en la emergencia, cuando tienes que acudir a reuniones de colegio, nada. O sea, aquí eres tú. Y eres tú la que tienes que trabajar, mantener la casa, todo. Ser mamá. Trabajar. Y te olvidas de ti. Ojo. Entonces, me costó entender esto y luego con el tiempo, cuando estuve en esta asociación, esta fundación Amasol, me dieron mucha guía, que yo la recomiendo ampliamente porque es una fundación que permite dar parámetros de ayuda para poder salir adelante en situaciones muy críticas donde las madres se encuentran solas con sus hijos, como fue mi caso. Y allí yo recibí mucho apoyo y ahí terminé haciendo un curso para certificarme como docente. Pude dar un curso de formación profesional administrativo y coincidí con todas las mujeres que estaban allí, tenían una historia similar a la mía. Y ahí me di cuenta de que hay un patrón. Existe un patrón. Y ¿Cuál es?
el patrón de cuando estás en una relación tóxica, que una persona que ha pasado también por ciertas circunstancias se convierte en tu victimario y tú eres la víctima, existen patrones donde está primero la negación, el blackout, hay un dolor permanente, silencioso. Yo no me había dado cuenta que yo tenía esa vida. Antes de darme cuenta de la realidad, de lo que había pasado y de toda la verdad, ahí fue como cuando te cae la locha, o sea, y entiendes lo que estás viviendo. Y ellas pasaron lo mismo que yo, y yo tenía la necesidad de plasmarlo. Entonces, a través del libro, lo volví a editar, lo filtré, y hablo muy claro sobre todo el tema de estos episodios donde existe la violencia invisible, porque violencia no es solo que te golpeen, violencia es cuando te minimizan, violencia es malas palabras, cuando te vejan, cuando te humillan, cuando, bueno, te hacen sentir que no puedes. De hecho, yo viví cosas muy fuertes y mis alumnas también, y yo en ellas me reflejé y empaticé para poder sacar adelante este libro. Y finalmente el libro sale por eso, por una alumna que luego de leerlo me dijo: tu libro me ayudó y tienes que publicarlo, porque mucha gente se está perdiendo de ayudar. Y yo ahí fue donde tomé la decisión de hacer este último intento. Lo publiqué, porque ya antes lo había intentado publicar por Amazon, pero no me había quedado estéticamente bonito, bien hecho, ¿sabes? Yo experiencia en este tema editorial no tenía. Y con esta gente de Círculo Rojo, que lo hice con ellos, fue extraordinaria la experiencia. Sí, yo lo estuve hojeando y la verdad que muy... Yo lloré cuando me entregaron el libro y lo vi, dije, wow. Yo cuando lo vi, esto tiene futuro. Sí, aquí está el porqué. Pero bueno, me has hablado como de los desafíos que pudiste enfrentar antes de publicarlo. Sí. Pero ¿cuáles has enfrentado luego de su publicación? Pues luego de su publicación he tenido muchos contratiempos, porque no a todo el mundo le gusta que se ventilen cosas, verdades. Y mi intención nunca ha sido dañar a nadie. Yo lo que cuento aquí es en base a mi visión, lo que yo viví. No estoy queriendo dañarle la vida a nadie, ni mucho menos. Esta es la realidad, o al menos la mía. La tuya, claro. Claro. Entonces, sí he sufrido amenazas legales para que no salga adelante. Y pues de momento no quisiera que llegara a un tema legal por realizar un aporte que para mí significa algo que puede ayudar por contar a tu historia. Que es algo subjetivo. O sea, para mí es una historia que puede ayudar a muchas personas, y mi punto de vista es un punto subjetivo. Miriam, y una vez que ya escribiste, ¿te sentiste como desahogada? Sí, me desahogué, me entendí, o sea, me sentí comprendida, y sobre todo cuando empecé a ver la reacción de las personas que han leído el libro, he sentido un propósito diferente. He sentido que ha habido ¿te acuerdas que antes te había dicho que Dios se había equivocado? Que cuando esto pasó para mí, yo dije, Dios se equivocó. O sea, este no era el plan, te equivocaste conmigo, esto no era para mí. Pero mira dónde te ha traído. Sí. Eso es. Y sobre todo, las vidas que edifican, porque de eso se trata cuando una persona cuenta su historia con el propósito de orientar a otras personas, de edificar. Sí, la intención ha sido edificar, y yo creo mucho en el poder de la empatía y de ayudar a otros, y de que podamos enseñar la fe, porque es un libro espiritual también. Sí, al inicio mencioné la palabra resiliencia, y yo creo que cuando una persona lee esa historia, lo que ve es una mujer resiliente. Entonces el libro no está disponible para comprarlo. De momento no. Pero ¿qué le dices al público que por casualidad tenga interés en adquirirlo?
Pues que me contacten, están mis redes sociales, me pueden escribir y bueno, con gusto se los puedo hacer llegar. Pero de momento al público a la venta no está. Pero bueno, ya yo tengo el mío. Ya yo tengo el mío. Bueno, Miriam, ahora quiero hablar un poquito de aspiraciones en la vida. ¿A qué aspiras de aquí en adelante? Yo no tengo aspiraciones. ¿Qué? ¿Una mujer tan atrevida? No. ¿Por qué o cómo? Mira, yo he entendido que tu futuro depende del presente. Y yo ya no tengo aspiraciones. Y no me malentiendas. Ok, explícame. Yo agradezco todos los días estar viva y sana. Y yo me he dado cuenta que cuando empiezas a tener aspiraciones, puedes tener también muchas decepciones. Sí, es un Porque riesgo. te frustra, porque esto no era así, porque yo no quería esto, porque yo no quería lo otro, porque me botaron del trabajo, o porque esto sale así, o porque me fue infiel, o X. Y yo he aprendido que yo todos los días tengo que dar el 100% de mí. El 100% de mí. Y si puedo dar el 101, mejor. Uh-huh. La milla extra. La milla extra. Eso es lo que te hace diferente. Pero yo no tengo aspiraciones porque yo quiero que Dios me sorprenda. Amén. Y yo quiero dejar que sea su voluntad y no la mía. Él sabe a dónde me va a llevar. Él tiene clarísimo para dónde yo voy a ir. Yo estoy haciendo lo mejor hoy. Este día, este minuto contigo, al llegar puntual, a estar donde me dijiste, a cumplir, a todo. Pero yo lo que no voy es a tener una aspiración, algo que vaya en contra de la voluntad de mi Padre. O sea, Dios tiene un plan para mí y yo confío en eso. Y aparte, aunque te lo propongas, si no es la voluntad de Dios, no sucede. Exacto. Entonces, ¿para qué nos vamos a dar mala vida? A dar mala vida. Yo voy a hacer lo que Dios me ponga en oportunidad. La oportunidad va a aparecer y Dios me la va a traer a mí. Uh-huh. Porque Él sabe lo que yo necesito y Él ya tiene un plan para mí. ¿Qué mensaje más poderoso ese? Poderosísimo. Yo de verdad, o sea, no se den mal. No luchen contra su destino. Eso ya está escrito. Lo que es para ti es para ti. Además, Dios te pone en tu corazón deseos. Sí, el Espíritu Santo te susurra. Y tú Hay gente que no lo entiende porque Sí. si tú no tienes un nivel espiritual no lo entiendes, pero el Espíritu Santo es el susurrador. Exacto. Y uno lo que tiene es que aprender a oír, a escuchar más, Uh-huh. A prestar atención. desconectar de las pantallas. Sí, yo lo he hecho últimamente, bueno, unos meses, desconectada, o sea, lo hago por temas laborales, pero me he desconectado de esa vida digital y ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, te lo juro. Me ha acercado más a Dios, grandes puertas se me han abierto. Dios te está esperando todos los días. Amén. Y tú no sabes qué necesidad. Dios tiene una necesidad tan grande, que tú vayas. Él quiere contarte tantas cosas. Uh-huh. Él está esperando que tú lo visites. Y Él quiere darte muchas cosas. Muchas. Pero si tú no vas por ellas, Uh-huh. si tú no le das tiempo, Él se va a quedar allí con todos los regalos que tiene para ti. Uf. Entonces, si no le das tiempo a Dios, ¿cómo hace Él? ¿Cómo va a hacer Él? Si no lo invitas. Dios es un caballero. Claro, y Dios habla en voz baja, en el silencio. Uh-huh. No en la bulla, no En el ruido. No en el ruido. Mucho ruido. Últimamente las personas, bueno, yo me he alejado un poquito y es precisamente por todo ese ruido que hay de cara a las pantallas. Mucho ruido que te desconectan. También te apartan de tus objetivos. No lo sé. Yo veo el mundo en ese sentido como que vamos involucionando. Sí. Más desconectado de la realidad, del presente, del aquí y el día ahora. Pero ese mensaje que tú acabas de decir, de que no tienes aspiraciones, de que la vida es hoy, a mí me ha dejado profundamente impactada porque yo lo he sentido. Y de verdad te lo agradezco porque es un mensaje que yo lo siento, pero otras personas no tienen esa información. A lo mejor alguien me critique y me diga, ¿cómo no vas a tener aspiraciones? Bueno, siempre... Siempre hay gente que dice Miriam, cosas. Pero... cuando lo dijiste yo me sorprendí porque a mí
no sé, a mí me gusta mucho el tema de las ilusiones, que son como aspiraciones. Claro, mira, Pero luego que lo explicaste, ya... Claro, mira, yo he perdido mucho tiempo haciendo mapas, planes, manifestando, no sé qué. ¿Para qué? Dios sabe lo que tú quieres. Y Dios te sorprende. Y Dios tiene mejores planes de los que tú tienes. Infinitamente. Más nada, tú no necesitas más nada. Tú lo que necesitas es estar con el que manda, con el jefe, con el que bate el cobre. Papá Dios, búscalo, siéntate con él, escúchalo, o sea, ponte en silencio, háblale, dile, o sea, mira, aquí estoy, o sea, no sé cómo es este cuento, a mí me dijeron, y por ahí empiezas. Suéltale tus cargas también. Importantísimo. Soltar. Yo recuerdo cuando estaba en mis peores momentos, ir a misa y reclamarle, yo peleaba mucho con él. Miriam, ¿te ha pasado? No te quiero interrumpir porque eso es muy importante, pero ¿no te ha pasado que de repente tú vas a hablar con Dios y no te sale una palabra, sino que empiezas a llorar? Sí. Sí, me ha pasado. Mi hermana posteó algo así el otro día. Sí. Y a mí me ha pasado también. Pero sabes que eso es, cuando eso sucede, es porque estás conectándote con el Espíritu Santo. O sea, y porque esa conmoción emocional está soltando en ti lo que no puedes decir con palabras. Es que las palabras se quedan cortas para lo que tú quieres a veces hablar con Dios. Entonces, no sé, yo creo que uno tiene que dejarse llevar, estar en silencio, hablar con Dios, mira, ponerte de rodillas y pedirle al Santo Padre que te ayude, que te ilumine, que te conduzca, que no te equivoques y que no te salgas del camino. O sea, hablar con Él, míralo a los ojos, hablar con alguien es lo que estamos haciendo tú y yo. Eso es hablar con Dios. Es contarle tu vida, decirle, mira, yo tengo este problema, quiero que me ayudes, échame un cable aquí, no sé qué hacer, aconséjame. ¿Y qué me dices del poder de la gratitud? Tú sabes que hay un fenómeno. ¿Cuál? Que mientras más agradeces, más cosas tienes que agradecer. Si tú aprendes a agradecer, tú hoy agradeces 3 cosas, pero mañana te das cuenta que tienes más. Y más, y al final te das cuenta que tienes mucho que agradecer. Hasta el agua limpia que tomas del grifo. Sí. Hasta la posibilidad que tienes de tener el sol a la vista, pensando en tantas personas que están retenidas injustamente, como por ejemplo los presos políticos que están en mi país. O sea, orar por esas personas también, agradecer. Mientras tú más agradeces, más cosas buenas aparecen en tu vida. Amén. Miriam, ahora que hablas de tu país, ¿te planteas, luego de que, bueno, que pasó lo que pasó con Nicolás Maduro, ¿te planteas volver a Venezuela? No lo sé. No sé cuáles son los planes de Dios. Muy poderoso. Ahora dale un mensaje a la audiencia para finalizar esta entrevista, lo que quieras. Bueno, ¿qué les voy a decir? Que gracias por esta entrevista, espero que les guste, que saquen algo positivo. Yo soy una más, no me siento nadie importante. Creo que la importancia está en que ustedes puedan aprender algo de esta humilde servidora que ha pasado por tantas situaciones y que la vida me ha permitido aprender y tener el don de comunicar, que es lo que le agradezco a Dios. Es un don eso. Sí. Bueno, Miriam, agradecerte por la oportunidad de venir a contarme tu historia. De verdad es un privilegio para mí, un honor. Gracias. Y te agradezco que hayas hecho acto de presencia aquí. Para mí esto es un sueño que lo trajo Dios, no yo, porque mis condiciones son limitadas. Somos un sobre y llevamos un mensaje. El mensaje es de Dios. Es de Dios. ¿Qué haces tú con el sobre cuando te llega el sobre? ¿Cómo yo empecé esta entrevista? ¿Qué yo hice antes? ¿Cómo? Antes de empezar, ¿qué yo hice? Orar. Pues eso, la gloria sea para Él, porque Él es que ha hecho todo esto. Sí. Y las personas también que se sientan conmigo es porque Él lo ha puesto en mi mente. Traído. Sí, totalmente. Pues yo te agradezco mucho. Yo más, muchísimo más. Así que el objetivo de esta entrevista siempre es edificar, que las personas cuenten su historia
Y a ustedes por hacernos el honor de acompañarnos. Les invito a que se suscriban, a que comenten la parte favorita de la entrevista, que compartan nuestro contenido y que nos sigan acompañando en cada edición, que la próxima no sé cuándo será, pero agradezco esta oportunidad y cada oportunidad que Dios me brinde de contar una historia nueva, pues aquí estoy disponible para él. Así que les agradezco, le mando 1 millón de besos y abrazos y muchas gracias. Gracias.